análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas. Encuentras con el Pablo de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan ustedes, les saluda Pablo. Pero aquí estamos, quería yo dar comentarios desde la semana, sobre todo del Tratado de Comercio, las negociaciones en Washington. Como siempre, ahí va una ola de arrimados inútiles que llevan ahí el gobierno mexicano. Pues, esperando la reunión norteamericana para que conoce y siempre les ganaba los juicios, y entonces Trump le dice, pues vente con Rose, que es el secretario de Comercio, para que estés en las negociaciones. Pues ya empezaron las broncas. Estados Unidos está preocupado porque México trae un superávit de balanza de pagos de 30 millones, lo decía yo el miércoles. Cuando se inicia el Tratado de Libre Comercio, el superávit era de 1.400 millones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con el Tratado de Libre Comercio? Que las grandes empresas transnacionales norteamericanas, para no verse desplazadas por las europeas y las asiáticas, entre ellas Japón y China, pues vienen a México, instalan sus procesos de producción con mano de obra súper barata, de miedo en lo barato, para poder competir con el mercado asiático y el mercado europeo. Hablo de la industria automotriz, industria manufacturera, televisiones, como es el caso de Tijuana, Guadalajara, autopartes como están en Reynosa, en fin, en Ciudad Acuña, en El Paso, Texas, y así me voy. Y entonces Estados Unidos le dice a México, oye, pues tenemos 60,000 millones, que tú exportas más, ¿qué es lo que me importa? ¿Cuál es el problema para Estados Unidos? Pues que sencillamente en los últimos años el dólar se ha revalorizado y entonces las mercancías norteamericanas son muy caras para poderlas exportar a México, considerando que en México los salarios han venido a la baja en términos reales, en términos, ya lo había dicho yo, México es el país con más bajos salarios en la América Latina, de los grandes, ¿no? Digo, claro, mejor que en Haití, Honduras o El Salvador. Es una vergüenza. Entonces, el modelo mexicano que implementan los estúpidos desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto y sus economistas del ITAM y del TEC, era de bajar salarios a como diera lugar para ser competitivos. Han aumentado las productividades también, pues importamos maquinaria de Estados Unidos o de Europa, pero con salarios de muerte. Esto le da cierta ventaja a México en su balanza comercial, en su balanza de pagos, perdón, y pues se habla ya de 60,000 millones de superávit. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Que México le compre. La primera posibilidad es que se devalúe más el dólar con respecto al peso mexicano para ser más competitivos ellos, pero traen otro problema. La industria manufacturera gringa, considerando los $20 por hora, no, aquí no los pagan ni siquiera por día. Es decir, aquí le pagan al pueblo mexicano, al obrero mexicano 200 pesos, en la industria automotriz 400 diarios, y si bien les va, entonces por hora ellos ganan lo que aquí ganan por todo el día. Entonces, el pueblo mexicano no tiene capacidad de compra, lo sabemos, pero hay otro problema, la robotización que está ejerciéndose en todos los Estados Unidos ha provocado grandes desempleos en toda la industria automotriz, y la industria metalmecánica, y la industria de las computaciones, y la industria de los servicios también. Entonces, ¿qué provoca esto? Que muchas empresas no solamente se vayan a México, sino básicamente a China, que ha estado ocupando el lugar manufacturero que tenían los Estados Unidos. Estados Unidos tenía un 30% de su Producto Interno Bruto en los años 70, dedicados a la industria manufacturera, es decir, el 30% de su actividad industrial, y hoy solamente es el 8%.
¿Quién ocupó ese espacio? Básicamente China, y en menor espacio México, por sus bajos salarios. ¿Qué es lo que piden los gringos? Y ahí entra idiotizado nuestro secretario de Economía. Por cierto, felicito a Napoleón Gómez Urrutia, maestro mío de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estuve en el Seminario de Desarrollo Económico de la UNAM, y ahí Napoleón daba clases con Rolando Cordera, con Pepe Blanco, en fin, varios maestros, Carlos Reyo también estaba en aquel entonces. Pero Napoleón saca un artículo ayer donde la base del desarrollo, no del crecimiento, la base de la economía mexicana ha sido los bajos salarios para tener competitividad, y si antes el comercio internacional representaba el 8% de su Producto Interno Bruto, hoy representa una tercera parte. Es decir, que lo que producimos en el Producto Interno, el 30% se va al exterior con bajos salarios, y obviamente nos ha provocado un deterioro de los términos del intercambio, que decía el maestro Manuel, el maestro Previch, de sus estudios en la CEPAL, allá en Chile en los años 60, ha habido un deterioro de los términos del intercambio de México por los bajos salarios y por la devaluación misma del peso, por la revaluación también del dólar. Es decir, que con una misma cantidad que ahora necesitas, vamos, para dar un ejemplo, antes necesitaba 2 kilos de tortilla para comprar 1 kilo de huevo gringo. Pues ahora necesito 4 kilos de tortilla para comprar el mismo kilo de huevo gringo. Es decir, hay un deterioro de los términos del intercambio en el mercado internacional. ¿Qué es lo que le pide Estados Unidos a México? El señor Guajardo así se queda, y el de la Coparmex empiezan a temblar los estúpidos. Necesito que aumente salario. Es decir, al tú aumentar salario, México, refuerzas tu mercado interno, no hay duda. Se provoca un aumento de la productividad, porque todo mundo automáticamente, al aumentar los salarios, pues van a tender a mecanizar un poco más su proceso productivo. Pero el salario provocaría automáticamente una masificación del consumo. Al masificarse las producciones y los consumos, el precio por unidad de un celular que antes costaba 10,000 pesos, pues como las televisiones cuando se iniciaron, pues al rato ese celular va a costar 1,000. ¿Por qué? Porque lo producen masificadamente. El costo por unidad disminuye, la capacidad de compra del jodido aumenta. Si le aumentas el salario, no de golpe, decir vamos a estar igual que Estados Unidos, es imposible. Pero si el salario mínimo ahorita está en 80 pesos y lo trasladamos a 250, no provocaría inflación como lo están esperando los economistas del ITAM, porque la capacidad industrial en México está subutilizada en un 40%. Para que se provoque, vamos a decir, para que se provoque una inflación, la capacidad de producción esté al 100%, pero no es el 100%. Pero miren, durante la Guerra armas, lo que ustedes quieran, 3 veces más porque pusieron 3 turnos. Las mismas máquinas pueden estar produciendo el doble en México de lo que actualmente producen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen mercado, joder. Entonces, al momento en que nosotros lanzamos el salario a 200, 250 pesos, vamos a decir diarios, que ya existe en las partes del norte de México y en la parte central, el sur, lo más poblado de México no lo tiene. Hay que obligar por decreto, aunque los neoliberales del TEC y del... Estás loco, Juan Pablo. No, por decreto aumentar como lo está haciendo China, por eso crece al 7%, porque sus consumos crecen al 10% anual. Y así tienen sobreproducción, porque las productividades chinas están creciendo más que su salario. Pero si pongámonos el caso mexicano, que podamos nosotros aumentar los salarios a 250, 300 pesos diarios, es lo que tienen los gringos por hora.
por hora en la industria automotriz. Bueno, nosotros por día automáticamente podríamos estar dinamizando nuestro mercado interno en un 30-40%. Y ahí es donde Guajardo se asusta. Él estudió en la Universidad de Nuevo León, pero claro, se fue a especializar, no sé si a Yale o alguna universidad del noreste de los Estados Unidos. Pero el salario es la clave de todo esto en una economía media como la mexicana y más en una economía desarrollada. Entonces, ahí andan los de la Coparmex, disminuyan los impuestos sobre la renta, estás jodido. El problema del país es que no tiene suficiente capacidad de impuestos y tú pidiendo que los disminuyan para los ricos. Es que vamos a aumentar el IVA, de acuerdo, vamos a aumentar el IVA, un 10% medicinas y alimentos, pero aumentémosles mínimamente un 10-15% en salario de emergencia a todos los trabajadores de México para compensar el efecto del IVA. Y en el próximo año, en el próximo enero, le subimos un 6% o 7% de acuerdo a la inflación. Este sería de emergencia para el IVA. Y al 7% de acuerdo a la inflación. Y van a ver ustedes que automáticamente empieza a dinamizarse la producción, el empleo, los impuestos y la actividad económica nacional. Entonces, señores, qué bueno que en el Tratado de Libre Comercio ya se están viendo los problemas laborales. Ojalá y esta gente, Lighthizer y el señor Rose, obliguen a México a aumentar los salarios. Al subir los salarios, suben los costos. Sí, no en la misma proporción. El costo en la industria automotriz, por ejemplo, de la construcción, el salario representa un 10-15% en la construcción. Bueno, si le aumentas tú un 10, un 15% o 5%, 7% real cada año, aparte de la inflación, real 5, para irnos a 10 años y tener el triple o doble o triple de salario actual, en 300 pesos diarios, van a ver, va a pasar lo que pasaba con el desarrollo estabilizador. Entonces, ¿qué pasaba en el desarrollo estabilizador de México? Que los salarios de 1940-45 a los años 70 estuvieron subiendo y la economía mexicana iba creciendo al 4, 5 y hasta el 6%. Hoy se festeja ahora el mago de Oz diciendo va a crecer la economía el 2.3 porque el trimestre crecimos al 3%. Este trimestre que yo ya lo había previsto sin estar en Hacienda. Entonces, ¿por qué? Porque veía el dinamismo de los consumos, habían aumentado el salario real el año pasado muy poquito, pero eso impactó. Lo de las remesas, lo de las perspectivas de inflación, porque cuando la gente dice va a aumentar el precio, compra cosas. Bueno, se dinamizó el consumo en México. No así la industria minera ni la petrolera, que son las que están privatizando y que obviamente si llega Andrés Manuel se tiene que revisar toda esta reforma energética que hicieron esta bola de estúpidos del secretario de Energía, de Peña Nieto, y ese que anda siendo acusado por Odebrecht, el tal Lozoya. Entonces, vamos, jóvenes, tengan confianza. Si Estados Unidos nos obliga a aumentar los salarios para bajar el superávit en balanza de pagos, qué bueno porque nos va a permitir que el desarrollo económico de México sea más acelerado y que las maquinarias que tenemos utilizadas al 60, 70%, 65%, suban al 100%. Y ahí entra el empresario cuando el empresario va a decir, compro más maquinaria, robotizo, pago mejores salarios porque está ganando dinero, porque lo importante no es la tasa de ganancia unitaria, sino la tasa de ganancia global. Es decir, un empresario puede estar ganando menos por un celular que le baja de precio, pero en lugar de vender 100 o 1000, está vendiendo 1,000,000. Lo que importa es la masa de ganancia en el capitalismo. Y en el capitalismo no es aumentar los precios. El salario sí, porque es una categoría histórica, pero el precio de los bienes y consumo, el mismo salario te va a provocar las grandes producciones, el bajo costo y la gran productividad. La productividad que es que se define como que con una cantidad de input pueden ustedes producir más outputs, en simple, a los que son economistas, con una cantidad de materia prima, maquinaria, que tenían 10, antes producían 20, ahora pueden producir 40, eso es productividad. Entonces, para nosotros,
la productividad depende de los salarios, no los salarios de la productividad. Y miren, la productividad en los últimos 30 años después del Tratado de Libre Comercio mínimamente ha crecido un 30-40%. 1% anual, 1% anual, 30 años. ¿Y los salarios? Los salarios, ha bajado la participación del salario dentro del ingreso nacional de un 50 cuando estaba López Portillo o Muñoz Ledo de secretario del Trabajo, y él mismo lo dice, a un 27% vergonzante. Esto ha concentrado el ingreso, ha impedido que el mercado interno se desarrolle y mismo, por tanto, la productividad, la producción y el empleo. Por eso tanto narcotráfico, por eso tanto subempleo, por eso tanto desocupado, porque la economía no ha crecido a los ritmos que estaba creciendo nuestro bono poblacional. Es una cosa lógica, la economía también es de sentido común. Como dice Jacques Attali, los premios Nobel de Economía, para que la economía capitalista pueda seguir creciendo, se necesitan aumentar los salarios, el poder de compra del proletario, que es la mayoría, no del señor Eldín. Él es 1 y 10 son sus 10, su familia. ¿Y qué ganamos? Necesitamos generalizar los consumos de la masa proletaria. ¿Con qué propósito? Para que la economía pueda crecer, sus empleos, la producción, y por ende los impuestos. Al mismo Estado se ve beneficiado al haber más actividad. Entonces, esto se los dejo de tarea. Ojalá y también los agricultores se pongan las pilas, porque dicen, ya se pusieron de acuerdo las 3 organizaciones agrícolas. Los norteamericanos están como perros del mal, donde le dicen a Trump, ni modifiques nada, cabrón. Los canadienses protegieron su industria lechera, nosotros también la debemos proteger. Aunque la Lala ya compró Dairy Queen, ya compró la Borders, ya la Lala yo creo que es la empresa productora de leche más grande del mundo. Ya compró Nicaragua, ya compró Guatemala, y ahí va para Sudamérica. Va a comprar Brasil, la principal empresa lechera del Brasil. Por una simple razón, porque a la Lala, a Bimbo, a Jumex, a todos los que producen productos agrícolas o derivados de productos agrícolas, le regresan vía tasa cero el impuesto que ganan en IVA. Esa es otra de las reformas que después platicaremos, la reforma fiscal, para que el gobierno ya no regrese ese dinero, porque pues ya no les va a quedar que comprar. Ya Bimbo compró las principales panificadoras de Estados Unidos, y ya sobre Europa también, Lala también. Ya se les ayudó, ya el pueblo mexicano les dio ese dinero para que fueran las más importantes del mundo. Oye, ya basta, ya no te vamos a regresar impuestos vía tasa cero, que es decir, el IVA que gastaste en tus productos, que gastaste. Muy bien por ahí, Poncho, aumentar el IVA, sí, Poncho, estamos de acuerdo, pero Andrés Manuel, primero tenemos que aumentar los salarios. Y eso en Monterrey los industriales no lo quieren. Nada más que se acuerden de Eugenio Garza Sada, el fundador del gran grupo industrial de Monterrey. Don Eugenio daba mejores salarios, le daba casas más grandes que el Infonavit a sus empleados, mejores servicios médicos y tenía mejores tiendas de las que tienen ahora. Los hijos, los yernos, menos, eso no lo entienden. Pero para poder, él decía, hay que generar una masa proletaria que tenga capacidad de compra, pues para que me compren las mismas cervezas que yo produzco. Qué pendejo era don Eugenio, qué pendejo. No, pendejos los que están ahora. Entonces, ya no saben por qué no crecemos, que la productividad, no, güey, auméntale de salarios a las gentes y verán ustedes que la economía no se van a estar festejando por un 2-3% trimestral, no, por un 6 o 7% como lo está ahora con China e India. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo lunes. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.